Hola, buenos días a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Madrid del año 2023, convocatoria ordinaria. Leemos el primer ejercicio. Dice un satélite de la constelación OneWeb de 150 kilogramos de masa se encuentra en una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 1200 kilómetros. Lo primero, sale la altura sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, hay que sumarle el radio terrestre para calcular el radio de la órbita. Es lo que hacemos aquí. Y evidentemente pasamos a metros. Determine A, la energía potencial gravitatoria y cinética que tiene el satélite en órbita. Bueno, la energía potencial ya sabéis, menos Gmm partido R. Para calcular la energía cinética, primero deducimos el valor de la velocidad orbital, que ya sabéis que se hace igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Deducimos este valor y por lo tanto energía cinética sería esto de aquí. Gmm partido 2R. Sustituimos, calculamos y obtenemos estos dos valores. Energía potencial siempre negativa. Energía cinética siempre positiva. Fijaros que en la órbita, este valor de aquí es la mitad que este valor de aquí en valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien. Apartado B. Energía que fue necesario comunicar al satélite para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra. Evidentemente, la energía que hay que comunicar es la diferencia entre la energía mecánica en la órbita y en la superficie. En la órbita, la energía mecánica es la suma de estas dos, y en la superficie solamente hay energía potencial. Lo vemos aquí. Energía mecánica en órbita menos energía potencial en superficie, lo conocemos todo y obtener un valor siempre positivo. Hay que gastar energía para mandar el satélite al quinto pino de 5,43 por 10 elevado a 9 julio. Segundo ejercicio. A lo largo de una cuerda se propaga en el sentido positivo una onda transversal. El periodo de oscilación y la elongación máxima de un punto cualquiera de la cuerda son 4 por 10 elevado a menos 3 segundos, el periodo, y 3 milímetros la amplitud. La distancia mínima entre dos puntos cualesquiera de la cuerda que oscilan en fase, es decir, la longitud de onda, es 0,25 metros. En un instante determinado, este de aquí, la elongación de un punto situado a 0,5 metros del origen es de menos 1,5 milímetros y su velocidad es positiva. Apartado A, bastante fácil. Calcular la frecuencia angular y la velocidad de propagación. Frecuencia angular omega, 2pi partido t, lo conozco, calculo. Velocidad lambda partido t, lambda y t. ¿Sabemos? 62,5. Apartado B. Hay que obtener la expresión de la onda. La expresión general es esta de aquí. Igual a seno de omega t menos kx más phi sub 0. K es 2pi partido lambda. Fácil. Omega lo sabemos. Pero hay que calcular phi sub 0 y es lo que complica un poco este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros que me dan la elongación para un tiempo y para una posición determinada. Sustituimos. La elongación es menos 1,5 milímetros. Perdón. Puedo dejarlo en milímetros, puesto que este 3 también está en milímetros. Sustituyo, calculo todo esto y me queda esta expresión de aquí. Por lo tanto, si hacemos el arcoseno de menos 0,5, que es menos pi sexto, o menos 5 pi sexto, es decir, el ángulo suplementario hasta menos pi. Lo que le falta a este ángulo para llegar hasta 180 grados, hasta menos pi radianes. De aquí podemos deducir dos posibles valores para phi sub 0. Uno es 17 sextos de pi y otro es 13 sextos de pi. ¿Cómo deducimos cuál es de los dos? Con el segundo dato que me damos. Fijaros, recordar que la velocidad, que sería derivar la elongación con respecto al tiempo, nos dicen que es positiva. Si sustituimos en esta expresión phi sub 0 por 17 sextos de pi, me da un valor positivo, que es lo que buscábamos. Si sustituimos por 13 sextos de pi, me da negativo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para phi sub 0? 17 sextos de pi. Ahora ya sí podemos sustituir todas las magnitudes por el valor correspondiente. Y este paréntisito había que ponerlo puesto más grande, pero bueno, tampoco pasará, ¿no? Esta es la ecuación que me piden y esto es la onda. ¿Qué onda? Onda cero. Seguimos. Bueno, problema complicadillo. Bueno, como había la opción de elegir, pues bueno, se van eligiendo los más fáciles, evidentemente. Fijaros que este es bastante complicado porque no se pueden hacer cálculos, no es que ir arrastrando todas las magnitudes. Tenemos tres cargas, menos Q y 2Q. Aquí tenemos una menos Q y 2Q. Situados los puntos del plano, menos AA, aquí y 0, 0. Tal y como se describe en la figura. De acuerdo. Determine en función de la constante de Coulomb K el valor de la carga Q y la distancia A
por eso digo que es un poco más complicado, la expresión de la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga situada en el punto AA, sobre esta de aquí. Y la expresión del trabajo que habrá realizado esa fuerza electrostática para traer la carga menos Q desde el infinito a la posición AA. Bueno, en primer lugar, esta carga que hay aquí es negativa. Esta carga que hay aquí es negativa, por lo tanto hay una repulsión, fuerza hacia acá, la llamamos F1. Esta es positiva, por lo tanto atracción, la llamamos F2. ¿Qué vamos a hacer? Calcular los dos módulos, luego descomponerla vectorialmente, calcular vectorialmente la fuerza y descomponerla en el eje X y en el eje Y, y luego sumar vectorialmente estas dos fuerzas. Bueno, F1, esta de aquí, módulo KQQ, distancia al cuadrado. Si esto es A, esto será 2A, 2A al cuadrado, lo que es lo mismo 4A cuadrado. Y me queda esto de aquí, y no se puede simplificar más. Vectorialmente, como es hacia la derecha, valor positivo, y. Ahora, lo más complicado, F sub 2. Fijaros que esto es un cuadrado. Por lo tanto, este ángulo es 45 grados y por lo tanto este ángulo es 45 grados. Las dos componentes, la horizontal y la vertical, valdrán lo mismo en módulo, puesto que el seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45. Bien, empezamos. F sub 2, KQQ, en este caso sería 2Q, por la distancia al cuadrado. Esta distancia, por Pitágoras, es raíz de 2A. La elevamos al cuadrado y me queda 2A cuadrado, se va con este 2 y me queda KQ cuadrado A cuadrado. Componente horizontal y vertical en módulo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el seno o por el coseno de 45, que es raíz de 2 partido 2. Por lo tanto, sería KQ cuadrado A cuadrado, raíz de 2 partido 2. Componente horizontal, como es hacia la izquierda, negativa, y componente vertical, como es hacia abajo, negativa, J. Y ahora sumamos estos dos valores con la componente I, es decir, esto más esto, y esta componente J. Aquí operamos, como podemos, sacar factor común, me queda esto de aquí, y bueno, como veis, es una expresión un tanto churrigueresca. Quizás se pueda simplificar algo más, pues quizás sacando a factor común KQ cuadrado A, se va a otro para acá, aquí un corchete, pero en fin, yo creo que así está bien. Ahora hay que calcular el trabajo necesario para trasladar esta carga desde el infinito hasta aquí. En primer lugar, energía en el infinito, 0. Por lo tanto, la energía que debemos comunicar será igual. Bueno, la energía que debemos comunicar no, nos pide el trabajo efectuado por la fuerza eléctrica. Recordar que el trabajo de la fuerza conservativa es menos incremento de energía potencial. Pues vamos a calcular el incremento de energía potencial en el punto AA y le cambiamos el signo. Aquí lo tenemos. Primero calculamos el potencial eléctrico en el punto AA, que será V sub 1 más V sub 2, V sub 1, V sub 2, bueno, no es demasiado complicado, ¿no? Sacamos factor común KQA, distancia, y me queda esto de aquí. El trabajo efectuado por la fuerza eléctrica menos incremento de energía potencial menos la carga negativa menos Q por delta V. Menos y menos se va y me queda esto de aquí. Como veis, bueno, un poco coñacillo. Y apartado B, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada S1 y S2. Recordar que el flujo eléctrico del campo eléctrico es igual a la carga que es el interior de la superficie dividido E sub 0, la permitividad eléctrica del vacío. Vamos a verlo aquí. S sub 1 es esta de aquí. Y fijaros que tenemos una carga de Q. Aquí tenemos más 2Q menos Q, es Q. Pero en S sub 2 lo que tenemos es una carga 0. Menos Q, 2Q. Por lo tanto, el flujo a través de la segunda superficie 0. Y el flujo a través de la primera superficie, pues bueno, sencillamente es K, Q, mejor dicho, y el valor de la permitividad. 1 partido 1/4 de 4 pi K. Seguimos. Óptica geométrica. Un objeto de 2 centímetros de altura, por lo tanto, I igual a 2 centímetros, vamos a hacerlo en centímetros, se sitúa a 18 centímetros a la izquierda de una pantalla, es decir, que entre S y S' van a medir 18. Pero recordar que S es hacia la izquierda, y por lo tanto, para que la suma de las dos me salga positiva, vamos a poner menos S, puesto que este número es negativo, más S' igual a 18. Y el objeto, entre la pantalla y el objeto, a 14,2 centímetros de este, es decir, del objeto, se sitúa la lente. Es decir, que S vale menos 14,2 centímetros. Ya podemos decir el valor de S', que resulta ser 3,8 centímetros. Y ahora ya podemos calcular el valor de la distancia focal. Utilizamos las ecuaciones de las lentes alargadas.
1 F', 1 S', 1 S, lo conocemos todo, pum, 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 3 centímetros. También que nos piden el valor del tamaño de la imagen. Esta otra ecuación también la conocéis todos, también de la lente delgada. I', S', lo conocemos todo, menos I', nos tiene un valor de menos 0,535 centímetros. Fijaros que es una lente convergente. Estamos teniendo una imagen invertida, menor y real. Apartado B. También un poquillo peñazo. A continuación se retira la pantalla y se sitúa a 5 centímetros a la derecha de la primera otra lente convergente de distancia focal 1,2, donde se formará la nueva imagen. Se entiende mejor aquí. Esta era la primera lente, lo que hemos calculado antes. Y si obtenemos esta pequeña imagen, pero resulta, ahora lo vamos a ver también matemáticamente, que esa imagen está situada en el foco del segundo espejo. Y por lo tanto, no hay imagen. Los rayos emergen paralelamente, no se cruzan en ningún sitio, por lo tanto no hay imagen. Lo explicamos un poco. La imagen de la primera lente es ahora el objeto de la segunda lente. Bien, este de aquí sería ahora el objeto de esta segunda lente. El nuevo objeto está a 18 centímetros del objeto original. Este de aquí está a 18 centímetros de aquí. La segunda lente está a 19,2 centímetros. Desde aquí hasta aquí hay 19,2. Por lo tanto, S será igual a menos 1,2 centímetros. Es decir, esta distancia es menos 1,2. 1,2 hacia la izquierda, negativo. De 18 a 19,2, 1,2. Pero es que nos dicen que la distancia focal es 1,2. Y es por lo que decía que este objeto, la imagen, que es ahora el objeto, está situado en el foco de la segunda lente. Y vale menos 0,535 y F' vale 1,2 centímetros. Aplicamos la ecuación que todos conocéis, despejamos S' y obtenemos que es infinito. Es decir, 1 partido S' es 0 y por lo tanto S' tiende a infinito. Estos rayos, como veis, no se cruzan. Bueno, un poquillo complicado. Pausar el vídeo si queréis, leerlo y seguimos nosotros. 5. Y llegamos a la mitad, a lo que sería un examen realmente. Yo alguna vez he pensado en hacer dos vídeos, uno con los de la opción A y otro con los de la opción B. Pero bueno, vamos a seguir. Se sospecha que un acuífero recibe aportes intermitentes de radón 222. Para comprobarlo se toman semanalmente medidas de la actividad radiactiva de muestras de agua. Una de esas medidas arroja un valor de 14 becquerelios para una muestra de 1 litro. Determina el valor de la medida de la siguiente semana para otra muestra de 1 litro en cada una de las siguientes condiciones. Si no hubiese ningún aporte de radón en esa semana, bueno, este es el caso más fácil, evidentemente aplicamos esta ecuación que conocéis todos para la actividad radiactiva. A igual a su 0 elevado a menos logaritmo neperiano de 2, periodo de semidesintegración y tiempo. Lo conocemos todos y tenemos un valor de 3,905. Fijaros que nos da el periodo, que es de 3,8 días. Como pasa una semana, va a quedar bastante menos de la mitad. Fijaros que eran 14 y ahora pasa a ser 3,9. El apartado B, un poco más complicado. Dice, el cuarto día de esa semana, por lo tanto ya quedarían solamente 3 después, la concentración de radón en el acuífero experimentase un aumento súbito de 2 por 10 elevado a menos 6 gramos por cada litro de agua. Bueno, ¿qué es lo que hago yo en principio? Pues calcular la cantidad que me quedará de radón cuando hayan pasado esos 3 días. Aparte de lo que había inicialmente, lo que queda de lo que hemos agregado, de lo que se ha agregado cuando han pasado 4 días. Por lo tanto, m será igual a m sub 0 elevado a menos logaritmo de 2, t medio, t. Pero aquí lo importante es que el tiempo va a ser 3 días, puesto que esa cantidad ha aumentado, o sea, ha aparecido en el cuarto día, quedarán 3 días. Durante 3 días estará emitiendo radiación. La cantidad que me quedará, fijaros que habíamos dicho 2 por 10 elevado a menos 16, pues realmente cuando pasen esos 3 días me quedan 1,157 por 10 elevado a... Bueno, aquí falta un 1, ¿eh? Menos 16, menos 16. ¿De acuerdo? Lo he tenido en cuenta, ¿eh? Aquí falta un 1. Lo resolveré, lo corregiré en el blog selectividadjosecuenca.blogspot.com. Aprovecho para deciros que en este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colocando en el canal. Le digo que aquí falta un 1. Aquí. Lambda.
Constante radiactiva. Logaritmo de n2 partido periodo de semidesintegración. Operamos y me da un valor de 2,111 por 10 elevado a menos 6 segundos. Menos 1. Aquí me falta un 1. ¿Cuál sería la actividad? Lambda por n. 2,111 por 10 elevado a menos 6 por la masa. Aquí fijaros que ya sí he puesto el 1, por lo tanto este 1 aquí es el que falta. Dividimos por la masa atómica, tenemos el número de moles, y multiplicamos por el número de Avogadro para obtener los gramos. ¿De acuerdo? Constante radiactiva, lambda por n, número de núcleos radiactivos. Y obtener un valor de 0,662 becquerel. Esa sería la actividad que se debería solamente al incremento que ha habido en el radón 222. Pero es que también había ya una actividad inicial de 3,905. Por lo tanto, la actividad final será la suma de las dos, 4,567 becquerelios. Como veis, un poco liosillo. Y ya vuelvo a repetir. Aquí falta un 1, ¿de acuerdo? Falta un 1, 1, 1, 1. Pero es que era evidente, ¿no? ¿Por qué era evidente? Porque había puesto una cantidad de 2 por 10 elevado a menos 16. Pues me tendré que quedar menos de 2 por 10 elevado a menos 16. Seguimos. Ejercicio, o mejor dicho, opción B. Pero bueno, lo hacemos juntos, ya digo, porque se pueden ir mezclando los dos ejercicios. En la película Space Cowboys, un amenazador satélite militar orbita alrededor de la Tierra a una altura de 1.600 kilómetros sobre la superficie terrestre. De nuevo lo mismo. Esta cantidad se la sumamos al radio terrestre para obtener el radio de la órbita. Calcule la velocidad orbital del satélite. Como antes, despejamos v, lo conocemos todo y obtenemos un valor de 7.068,4 metros por segundo. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. ¿Qué es lo que hacemos? Velocidad igual a espacio partido tiempo, espacio partido tiempo. ¿Por qué puedo aplicar esta fórmula que conocéis desde los 10 años prácticamente? Pues porque la velocidad es uniforme. Como la órbita es circular, la velocidad es uniforme. Y sencillamente 2πr partido t, despejamos t y obtenemos 7.084,6 segundos. B. Para evitar que el satélite caiga a la Tierra, se decide impulsarlo hacia la Luna. Determina la distancia x al centro de la Tierra, tal y como se muestra en la figura a la que tendrá que llegar el satélite, para que el efecto del campo gravitatorio lunar sea superior al del campo gravitatorio terrestre. Aquí va a haber un punto, que señalamos aquí, en el cual la atracción debida a la Tierra y a la Luna van a valer en el módulo. Uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, se van a anular y por lo tanto ese es el punto que nos están pidiendo. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es que igualamos la fuerza de atracción de la Tierra, fuerza de atracción de la Luna. La de la Tierra la distancia es x cuadrado y de la Luna será d menos x al cuadrado. Podemos quitar varias cosillas y aquí algunas veces hacemos una ecuación de segundo grado al cuadrado de un binomio, pero evidentemente es bastante más fácil tomar raíces. Raíz de mt, raíz de x cuadrado que es x, raíz de la base de la Luna, raíz de d menos x al cuadrado que es d menos x. Lo conocemos todo, despejamos, calculamos y tenemos un valor de 3,46 por 10 elevado a 8. Y aquí tenemos los habitantes de la Luna. Seguimos. B2. Un observador que se encuentra a 3 metros de una fuente puntual sonora emite ondas en todas direcciones, mide un nivel de intensidad sonora de 53 decibelios. Allí, la intensidad sonora recibida por el observador, que es bastante fácil, solamente despejar de aquí y no tiene nada. Y la potencia con la que emite la fuente puntual, que también es muy fácil, es despejar de aquí P. Intensidad igual a potencia partido la superficie de una esfera, 4πr cuadrado. B. Distancia a la que debe situarse el observador para que el nivel de intensidad sonora se reduzca a una cuarta parte. Pues beta ya no valdría 53, sino 53 partido 4. Despejamos I y de esta ecuación despejamos R. Nada, ¿no? Problema fácil. Este es de los que se debería de coger para hacer el examen. B3. Un ion helio positivo se sitúa inicialmente en reposo, dentro de una región del espacio donde existe un campo eléctrico de 10 elevado a 3 vatios metro menos 1, que está dirigido a lo largo del eje más X. Como la carga es positiva, la aceleración que sufrirá también será hacia la parte positiva del eje X. Calcule la aceleración. Bueno, fuerza es igual a masa por aceleración, fuerza partido masa. La fuerza ejercida por el campo eléctrico es Q por E, si ponemos el módulo. Dividimos por la masa y obtenemos este valor. Y ahora vectorialmente, como va dirigida hacia la derecha, como hemos dicho antes, bueno, pues este valor, I metros segundo cuadrado. B. Determina la fuerza total sobre el ion si a los 20 microsegundos de ser depositado se aplica un campo magnético homogéneo de 0,6 teslas. Bueno, vamos a ver el esquema. Este sería el campo eléctrico.
La velocidad en un instante determinado va a ir también hacia la derecha. El campo magnético, mejor dicho, nos dice que es hacia la parte positiva del eje Y, hacia allá. Y ahora aplicamos la regla de la mano izquierda, puesto que es una carga positiva. VBF. VBF. Dedo corazón, dedo índice y dedo pulgar de la mano izquierda. También se puede hacer mediante un determinante, pero bueno, yo es que aquí lo veo así bastante más fácil. VBF, esta sería la dirección de la fuerza. Primero calculamos la velocidad cinemática, cuarto de la ESO, velocidad igual a V sub 0 más AT, lo conozco todo. Obtenemos esta velocidad. Recordad que no podéis pasaros, bueno, no podéis pasaros. La velocidad límite es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Y ahora podemos calcular F sub B. QVB seno de alfa. Como estamos calculando el módulo, valor absoluto de la carga. Lo conocemos todo y obtenemos este valor. Como hemos decidido que hacia arriba, valor positivo, eje Z, vector unitario K. 463 elevado a unos 14 K newton. Pero hay dos fuerzas. La fuerza magnética y la fuerza eléctrica, que no la hemos calculado, que viene hacia acá. La calculamos. Fuerza eléctrica es Q por E, este valor de aquí, hacia la derecha I, y por lo tanto la fuerza total será la suma de esto más esto de aquí. I, K, newton. ¿De acuerdo? Pues listo. Penúltimo ejercicio. Óptica. Un rayo de luz incide sobre la cara. Este es largo, es que son muchos ejercicios muy largos, muy peñazos. Un rayo de luz incide sobre la cara izquierda del prisma, tal como indica la figura. Aquí, ¿no? Lo tira para acá y lo tira para acá. El cual está constituido por un material cuyo índice de refracción vale 1,66. Aquí 1,66. Esto evidentemente es el aire, 1. Determine los ángulos alfa y beta. El ángulo de incidencia, este de aquí, es 50 grados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aplicar las leyes de Snell de la refracción dos veces, puesto que aplicándolo aquí vamos a calcular alfa. Sabiendo este alfa, vamos a poder calcular este ángulo de aquí y a partir de ahí beta. Para calcular este ángulo de aquí, lo que podemos saber es que este ángulo, por geometría, vale 120 grados. ¿Que no lo recordáis? Bueno, pues si sabéis alfa, sabéis este ángulo de aquí. Si sabéis este ángulo de aquí y sabéis que este es 60, se puede calcular este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí más este de aquí suma 90, podemos calcular este ángulo de aquí. Pero es más fácil recordar que en un triángulo equilátero esto vale 120. Si hemos calculado alfa y esto vale 120, podemos calcular este ángulo de aquí. Bueno, pues ya digo que aplicamos dos veces la segunda ley de Snell. Calculamos alfa, 27,48. Y aquí volvemos a aplicarlo otra vez. Sabiendo que este ángulo vale 32,52, como he dicho. Aplicamos la segunda ley del Snell y nos da un valor de 63,18. Este de aquí. El apartado B es lo mismo, pero al revés. Fijaros que dice, calcula el ángulo límite con el que deberá incidir desde el aire el rayo de luz para que este no emerja. Es decir, para que este rayo pase por aquí. Es decir, tenga un ángulo de refracción de 90 grados. Entonces vamos a hacerlo todo igual, nada más que partir de aquí. 90 grados, calculamos este ángulo, sabiendo este ángulo calculamos alfa y sabiendo este alfa podemos calcular este ángulo de aquí. Aquí lo tenéis. Todo igual, nada más que sabiendo que esto es 90 grados, 37,04 sería el ángulo este de aquí, y ahora eso se lo restamos hasta 120, hasta 180, sabiendo que el otro es 120, 180 menos 120 menos 37 y nos da el valor alfa, 22,96. Ya podemos calcular I, 40,36. Como veis, un peñazo. Y último. Para estudiar el efecto fotoeléctrico se registra la intensidad de corriente entre un cierto metal emisor, hay que ver el rollo que tiene aquí alguna vez, y una placa en función del potencial eléctrico aplicado entre ambos, mientras se ilumina el metal fotoemisor con un cierto haz de luz. La gráfica adjunta muestra los datos para la luz de 379 nanómetros y 544 nanómetros, donde se observan potenciales de frenado de 2,5 y de 1,5 respectivamente. A partir de los potenciales de frenado, obtenga el valor de la constante de Planck. Bueno, la energía cinética es igual a Q por F. Y por lo tanto, en la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, vamos a sustituir energía cinética por Q
no por F, por potencial de frenado. La energía de la luz incidente, Hc partido lambda, y sustituimos para la primera luz y para la segunda luz. Aquí lo que hago es sacar factor común Hc. Aquí, bueno, lo que estoy haciendo es restar estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? La primera menos la segunda. Despejamos H y sustituimos. Este problema tiene una ventaja, y es que sabemos el valor que nos tiene que salir. 6,63 o 6,62 por 10 elevado a menos 34. Si obtengo un valor de 6,66 por 10 elevado a menos 34, significa que está bien el ejercicio. ¿De acuerdo? Que aproximadamente con los errores de cálculo que puede haber aquí o lo de las medidas que nos hayan dado, obtener un valor bastante parecido al real. Apartado B. Indique cuáles serían los valores del potencial de frenado y de la intensidad de corriente máxima para el haz de luz de 379 nanómetros si se disminuyese a la mitad la intensidad de la luz. Evidentemente, ¿qué significa que se disminuye a la mitad la intensidad de la luz? Que llegan menos fotones a la placa. Pero los electrones que saltan con la misma velocidad, con la misma energía cinética, por lo tanto no va a cambiar el potencial de frenado. Lo que sí va a disminuir a la mitad va a ser el número de electrones que salen. Y por lo tanto se va a disminuir a la mitad la corriente máxima, la intensidad de corriente máxima. Aquí lo tenéis explicado. Y este Picacho, pues de aquí, del pico no sé cuánto. Porque había un pico por aquí. Un pico. Picoamperios. Lo de los picoamperios. Aquí lo tenéis, picoamperios. Bueno, y creo que ya está. Como veis, aquí tenemos ya el del año 2022. Tengo que grabar todavía el del examen extraordinario. ¿De acuerdo? Y bueno, también lo que voy a hacer, no lo he hecho en años anteriores, sí lo estoy haciendo desde el año pasado y es grabar este mismo vídeo, pero de una forma express, rapidísima, sin comentar nada. Nada más que ir pasando páginas cada 5 o 6 segundos para que el que quiera buscar una solución o algo por el estilo, lo encuentre mucho más fácil. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.